Buenos días, ¿cómo están? Me alegra verlos. Bueno, yo vengo juicioso, entonces los vemos cada 8 días. Qué privilegio estar aquí predicando la palabra. Seguimos en las series de Génesis y vamos a ver una historia que desde chiquitos nos enseñan aquí bueno, a mí no, yo no estuve en la escuela dominical, pero a los niños les enseñan, ¿no? El arca de Noé, no es la barca, es el arca. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. El arca de Noé, que parece un barco, pero no es un barco, es un arca, ¿sí? Veníamos hablando, esta es ya la tercera, ¿cierto? Veníamos hablando de Adán y Eva. Fabio, en la oración que hacía por la cena, nos recordaba que cuando Adán y Eva pecaron, empezó el concepto del sacrificio, porque el Señor ya tenía planeado todo, que era por medio de un sacrificio. Y por medio de sacrificio un pacto. Y precisamente en la historia de hoy de Noé vamos a ver acerca del pacto de la gracia. El pacto, cómo empieza ya desde Noé el pacto de la gracia. Y uno dice, no, pero es que antes era por obras, ¿no? Y ahorita por gracia. No. Siempre había estado el pacto de la gracia y es lo que vamos a ver hoy. De hecho, uno de los versículos importantes o claves en esa predicación, pues vamos a ver Génesis 6, pero también Hebreos 11, 7. Ahorita les digo cuál vamos a ver primero. Pero, bueno, entonces aquí estamos en Génesis, y inclusive antes de eso ya había pasado algo, antes tal vez no sé exactamente, pero lo que quiero decir es, Satanás y un grupo de ángeles ya se habían rebelado en contra de Dios. Y ellos también ya estaban maquinando qué hacer en contra de Dios. Y esa palabra es importante, en contra de Dios. Porque cuando pecamos lo hacemos en contra de Dios. A veces sí, obviamente afecta a alguien, pero nuestro pecado va directamente en contra de Dios. ¿Sí? Y Satanás, una de las cosas que le fascina hacer es destruir lo que Dios ama, destruir lo que Dios ha creado. Y dice, bueno, Él creó dos seres, Adán y Eva, como bonitos, como chéveres, y de pronto Él en su, pues no tan bonitos como yo, pensaría, vamos a destruirlo. ¿Porque Adán me cae mal? No, porque voy a hacer eso en contra de Dios. Y pasa lo que vimos en Adán y Eva, y el Señor también, su estrategia para rescatarnos, su estrategia para salvarnos por medio de sacrificios. El primer sacrificio fueron las túnicas, se hizo para las túnicas de Adán y Eva. Después de eso, Adán y Eva empiezan a tener sus hijos, y hace 8 días veamos a Caín y Abel. Y algo interesante, digamos que en esa línea que estoy hablando, Caín y Abel, de hecho no se habla tanto de Abel, ¿no? Es la historia de Caín. ¿Sí? Sabemos que lo único que decimos de Abel es que el sacrificio de Abel era agradable delante de Dios, el de Caín no. Pero ¿con quién habla Dios? Con Caín. Y le dice, no vamos a mirar esos versículos, eso lo veíamos hace 8 días, y le dice, oye Caín, ¿por qué estás así? ¿Por qué tu semblante está así? ¿Por qué la cogió contra mí? ¿Sí? Si haces lo bueno, no serás exaltado, dice esa parte. Y nos decía Mauricio, él sabía, seguramente ya ellos sabían que era hacer un sacrificio correcto. No nos dice Génesis, pero pues seguramente ellos ya conocían a Dios, conocían de Dios. Y es interesante cómo vemos el mismo patrón. En esa parte, Caín habla con Dios, Caín no responde, seguramente respondería, pero ahí no nos dice que responde, dice, hermanito, vamos allí, le cuento algo, venga que no es para eso. Y mata a su hermano. Ni siquiera habla que le dijo algo, discutieron con Abel. Entonces, no era en contra de Abel, era en contra de Dios. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿No te parece? Entonces voy y hago algo peor en contra tuyo. Y es de eso, uy, Caín sí que es malo. No, el hombre sí que es malo, ¿no?
Pecamos en contra de nuestro Creador. Pecamos en contra de nuestro Señor. Y la cosa no se puso mejor, empezó a empeorar. Hasta tal punto, y aquí es donde entramos a la historia de Noé, que Dios dice, bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 6. Y empezamos en este contexto. La maldad del hombre empezó a crecer y crecer y crecer. Más o menos de Adán a Noé, porque ellos vivían muchos años, 900, jovencito, 800, que se muriera así peladito, 800. Y más o menos estamos hablando de un lapso de 1100, ahí como leía 1100, tal vez 1500 años, en que la tierra se empezaba a poblar y pues crecía el hombre en número y crecía su maldad. Y era una maldad tan grande que empieza a describir una situación aquí medio rara en los versículos 1 y 2 de Génesis 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Obvio, los hombres tuvieron sus hijas. Y viendo los hijos que las hijas y viendo, me comí una parte importantísima acá, y viendo los hijos de Dios, ¿por qué me pusieron a predicar esto? Esto es un ladrillo acá. Que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y esto que está narrando, que aquí hay mucho misterio, ya les digo de pronto qué comentarios que dicen de esto, donde hay mucho misterio, aparentemente era algo, el colmo, ya era el top, porque dice, la tierra está en gran pecado y empieza narrando esta situación. Está hablando como si fueran dos razas, dos tipos de personas, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y pues como les decía, hay comentarios, pero también hay un gran espacio para imaginar, para quién sabe a qué se referiría. Y el comentario más popular era que, como les había dicho, ya antes Satanás y muchos demonios se habían rebelado en contra del Señor. Y aquí estamos hablando de una acción bastante demoníaca o satánica. Como les digo el comentario, ¿no? A mí me da esta cosita decir eso, como da miedo eso. Pero ese es el comentario que se encuentra más popular. No necesariamente tiene que ser la verdad. Y posiblemente estos ángeles o demonios, hijos de Dios, de alguna manera, ya sea por posesión demoníaca o ya sea por materialización de un cuerpo, pues se llegaron o tuvieron hijos con hijas de los hombres, de los humanos. Entonces era como un híbrido entre ángel y humano, una cosa así, medio raro, ¿no? Medio rara esa historia. Esa es como la teoría que hay por ahí. Y el hecho es que cuando hay un híbrido, pues sale un ser humano un poquito también diferente. Y aquí nos va a hablar de unos gigantes y nos va a hablar de unos valientes, que aunque los narra como valientes, no eran hombres buenos, ¿sí? Entonces eran hombres con poderes tal vez físicos o fuerza física mayor, seguramente mayor estatura, mayor musculatura. Y eran guerreros, valientes, decía esto, pero nada de esto es bueno, ¿sí? Todo esto es pecaminoso. Entonces es como lo único así que puede medio explicar esta parte. Y dijo Jehová ante esto tan terrible: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto me acuerda un poquito cuando Jesús decía: ¿hasta cuándo es de soportaros? ¿Sí? La maldad del hombre que podemos ver hoy en día, sí, a veces pensamos que Dios como que no, Él como que está en su cuento y como que será que Él no siente la injusticia que nosotros a veces sentimos, ya hablándolo en momentos presentes, ¿sí? Que hay mucha maldad, tal vez como la había en este tiempo. Es chistoso cómo ha evolucionado nuestra cultura, cómo nos hemos vuelto tan educados en nuestra cultura, cómo nos hemos, digámosle así, evolucionado culturalmente hablando. Y qué cultura tan retrógrada, ¿sí? Cuando hablamos de la inmoralidad sexual, como esto se exalta
y tal vez aquí tenía que ver con eso, y también en Sodoma y Gomorra pasaba lo mismo que tal vez está pasando hoy en día con la liberación sexual. Y esta sociedad se cree la última Coca-Cola del desierto, porque es que, ¿cómo piensan? No, esos son pensamientos retrógrados, pensamientos que ya habían y que no habían funcionado, y que el Señor tomó medidas en el asunto, y el Señor tomará medidas en el asunto. Esto nos va a dar también una idea de lo que va a pasar, un ejemplo. Todos estos ejemplos también de lo que pasó en Cristo y lo que va a pasar con el ser humano, ¿sí? Y el Señor dice, versículo 3, otra vez, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Atrás del hecho vivían 900 y pucho años, o sea, era más aguante, ¿sí? Que el Señor tenía que aguantarnos más tiempo, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Es raro el que pase de 120 años, puede que haya uno que otro caso, pero no sé el récord Guinness en qué va. Pero hoy en día es raro que uno pase los 120 años, se cumple esta profecía. Y si uno se fija, Noé y su familia, después del diluvio, también viven por largos años, pero como que cada vez va viviendo, uno empieza a leer las genealogías y cada vez van viviendo menos, para que se cumpliera lo que el Señor dice. Y lo que les comentaba de esta cosa rara que pasaba entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, capítulo 4 decía, había gigantes en la tierra aquellos días. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Esos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Qué chévere. No, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Y vio Dios. ¿Qué pasa si Dios ve? Bueno, Dios ve, pero ¿cómo será este versículo en la actualidad? ¿Será copy-paste lo mismo? De pronto, ¿quién quita? ¿Sí? ¿O será que todavía cabe un poquito más de maldad? No sé. Y a veces, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y muchas veces que hemos predicado este pasaje, no es que se arrepintió, uno se arrepiente cuando uno hace algo malo, no es este tipo de arrepentimientos. Tiene que ver, ahí lo recalca con lo que dices, pues le dolió, ¿sí? Le dolió que hizo el hombre, ¿sí? No es que, me equivoqué, se me fue, no, porque fue el hombre el que pecó contra Dios, ¿sí? Entonces le causó gran dolor haber creado al hombre. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y el Señor tenía todo el derecho de hacerlo, de raer al hombre de la tierra, pero había un detalle ahí chiquito, y por el cual escogió a Noé y a su familia para no destruirlos. Pero nos vamos también a devolver un poquito a Adán y Eva. Entonces, cuando ellos pecan, hay una promesa, hay una maldición, ¿sí? Dice, bueno, a usted le va a tocar trabajar duro, no va a ser tan fácil la vida, tener hijos va a doler, pero vamos a orar que te vaya bien. Sí, que está a punto. Pero también hay una promesa importante, ¿sí? Que le dice a la serpiente, tú herirás a la mujer en el calcañar, y al hombre tú herirás a la serpiente en la cabeza. Y aquí la serpiente estaba hiriendo al hombre en el calcañar. El hombre estaba pecando, y si el propósito de Satanás era que el hombre fuera destruido, lo iba a lograr. Pero faltaba el pedacito. El hombre, o su simiente, alguien vendrá, sabemos que está hablando de Jesucristo. Entonces, si hubieran raído al hombre de la tierra, pues no se hubiera cumplido. Jesucristo iba a venir, obviamente, del linaje de Noé, como todos nosotros. Entonces, esa era la promesa que el Señor estaba guardando con Noé y su familia. Pero esperen que no ha llegado el que les iba a dar en la cabeza a la serpiente. No ha llegado. Entonces tengo que cumplir mi propósito.
el Señor planeando, ¿no? Cómo salvarnos, y desde la antigüedad, cómo están las fechas. A mí me gustan mucho las fechas porque es antes de Cristo y después de Cristo. Todo apunta al sacrificio de Cristo. Y ahora todo el mundo se indignó, ¿cómo así que Cristo? Entonces las otras religiones, entonces le vamos a poner después de la nueva era, ¿cómo es algo así? Y antes de la era, bueno, algo así le cambiaron para no ofender a nadie, pero sigue siendo antes de Cristo, porque ¿qué pasó hace 2023 años? Cristo estuvo en esta tierra, entonces pueden llorar, ¿sí? Todo apunta a Cristo, ¿cierto? Pueden cambiarle era en vez de Cristo, pero estamos hablando desde que Jesús vino, estamos contando desde que Jesús vino nuestros años. Y en la antigüedad, pues, apuntaba a Cristo, aunque ellos no lo sabían, obviamente, y no lo contaban así, obviamente, pero ya desde la salvación del Señor todo empezaba a apuntar a Cristo. Y en esta historia vamos a ver aún más semejanzas a lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Conocemos la historia de él, una historia muy común, una ilustración muy común del sapito en el agua y que uno pone a calentar el agua, ¿sí? Y que el sapito no siente el cambio de clima si uno pone el agua a calentarse de a poquitos, y cuando el agua ya está muy caliente, el sapito se murió. Y pues eso es lo que pasa culturalmente. Se empieza a calentar el agua, el pecado empieza a crecer y uno ni se da cuenta, ¿sí? Y llega hasta este punto en que el Señor dice no más, y eso va a pasar otra vez, que el Señor dice no más, ya hasta acá. Ajá. Vamos a imaginarnos, para explicar cómo ha pasado eso hoy en día, vamos a imaginarnos que Estelita planea un campamento de mujeres, pero no, digamos que nos va a llevar también a los hombres, campamento de familias, pero al estilo Estelita. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿De pronto a San Andrés? No, de pronto a Miami. Nos va a llevar Estelita a Miami. Ella va a planear el campamento. Eso es medio ficticia esta historia, por lo que va a decir después, ¿no? Porque Estelita yo creo que sí puede planear un campamento en Miami. Y tomamos un avión, ¿sí? Vendimos almuerzos, nos fuimos en avión para Miami. Obviamente, ¿qué llevamos en nuestra maleta para Miami? ¿Mucha ropa o poquita ropa? Poquita, más bien poquita, ¿no? Sí. Llevamos poquita ropa. Suponiendo que el avión cuando va por el aire, nos metemos por el Triángulo de las Bermudas. Lo que voy a decir es ficción, no es verdad. Y nos transportamos en el tiempo. ¡Buah! Pero llegamos a Miami. Eso es una serie parecida en Netflix. Pero esta nos transportamos al pasado. Y llegamos a Miami en los años 40, 50. Entonces imagínense, lo hemos visto películas. Y años 40, 50, imagínense las películas. Pero estamos en la playa de Miami. Entonces tenemos nuestra maleta, sacamos nuestra pantaloneta, las mujeres su vestido de baño, por pudor se ponen una camisetica y vamos a la playa de Miami. ¿Ahí qué va a pasar? Nos arrestan. No, sí, nos arrestan. Porque en esa época, inclusive el mundo no creyente, en ese entonces había mucho pudor, había bastante conservador. Sí, imagínense, nos arrestaría un grupo de cristianos por impudurosos, no sé si por indecentes, impúdicos. No estoy criticando que no me va a poner una pantaloneta y mostrar mi músculo, no. O que una mujer no se puede poner su vestido de baño, no. Pero sí ven la diferencia entre la cultura, cómo va a ir cambiando. Y puse un ejemplo con nosotros los creyentes. Imagínense un grupo de no creyentes en una playa hoy en día. Sí, eso es difícil ir. ¿Sí? No sé, un sombrerito y no se lo pone hasta acá para no ver nada. ¿Sí? Porque no es tan pudorosa la cuestión. Como inclusive para el mundo, que ya es, el mundo es como el sapito, ya, no, pues es normal. ¿Sí? Pero nosotros también somos otro sapito ahí en el agua. No, sí, para nosotros como también. ¿Sí? Eso es un ejemplo, no es que no tiene que ver con ir de vacaciones, ir a nadar, no. Pero sí como no nos damos cuenta de esos cambios, cómo va cambiando la cultura, y esa cultura de hace 70 años, 80 años, inclusive nos mirarán a nosotros con escándalo, en general, estoy hablando de la cultura del mundo, en general.
Y puede que Dios esté viendo esto y diga lo mismo que decía en ese tiempo, lo mismo que dijo en Sodoma y Gomorra. Ya les queda poquito, ya casi. Nosotros con la esperanza que tenemos de que Jesús vuelva y nuestra vida nos decimos, sí, qué bien. Pero cuando yo he dicho esta historia muchas veces, cuando me convertí al Evangelio, fue por escatimología, o sea, el estudio de lo porvenir. Sí, y yo decía, qué chévere, pero si yo no estoy en el grupo de los que va a salvar Cristo, de la iglesia que va a arrebatar, pues no es tan chévere. ¿Sí? Bien, entonces volvamos. Estaba un ambiente bastante pesado, de pronto no muy diferente al de hoy en día, no sé. Y Jehová dijo, voy a raer de la tierra al hombre. Versículo 7 y 8. No, perdón, el 8, el 7 ya lo leímos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces imagínense de esa cultura, porque en esos 1100, 1500 años, no sé, en ese lapso, el hombre se había multiplicado bastante. Solo encontrar a una familia. En Sodoma y Gomorra, 2 ciudades, solo encontrar una familia también. Era muy poquito, ¿sí? Lo que se podía rescatar, pero siempre hay un remanente en la Biblia. No importa la situación, siempre Dios tiene su remanente ahí. Y este era Noé y sus 3 hijos, con sus 3 esposas, un total de 8 personas. Bien, esto de raer, recordemos que Satanás quiere destruir al hombre. El hombre también destruye al hombre, como lo hizo Caín. Pero como la vida la da Dios, Dios es el que... Aquí cuando Dios dice voy a raer el hombre, ahí Dios está haciendo lo correcto. No lo bonito, pero lo correcto. ¿Sí? Salmo 37, 9 al 10. ¿Cuál es ya somos salvos? ¿Cuál es el fin del hombre que no es justo? En nuestro caso, el hombre que no ha sido justificado gracias a Cristo, porque nos damos cuenta que nosotros no podemos. ¿Cuál es su fin? No es nada diferente a estas historias que hemos hablado del Antiguo Testamento. Salmo 37, perdón, que estoy todavía en Proverbios. Bueno, leámoslo de acá. Porque los malignos, lo mismo, serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, seguramente no era una persona que esperaba en Jehová. Como les decía, desconocemos el conocimiento que tenían ellos de Dios, pero sí había un conocimiento de Dios. Y con ese conocimiento la fe de Noé, él creía en Dios. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Sabemos que en Cristo será igual. 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Esa es la norma para el futuro. No va a haber el malo. Observará su lugar y no estará allí. Y el 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y esa es la medida a tomar, que el Señor está tomando aquí con Noé y que toma con el hombre. A veces duele, pero es la consecuencia del pecado nuestro, del pecado del hombre. Ahora, ¿será que si nosotros estuviéramos en esa cultura? Ese es un temor que uno siempre se pregunta, ¿no? Si yo hubiera estado en la época de Jesús, yo estaría diciendo crucifícale, tal vez. Si yo estuviera en la época de Noé, pues no, seguramente no hubiera sido de esa familia, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero, ¿qué de nuestra cultura hoy en día? ¿Corremos con ellos? ¿Estamos ahí en esa agua caliente? Porque ya está caliente el agua. Junto a ellos, mejor salir a tiempo. ¿Sí? Y aquí, precisamente en 1 de Pedro 4, 5, y tomando a Noé, su justicia y su fe como ejemplo, leemos acá, 1 de Pedro. Busquen en la Biblia para que me esperen, porque pues ahí ya está. 1 de Pedro 4 y 5. Y dice, a estos, hablando del mundo,
¿Les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Esta mañana en la estudio de varones veíamos cómo si damos un testimonio como creyentes, es posible el mundo no nos va a aceptar, ¿cierto? Entonces esto me cuestiona a mí, mis hermanos. Uy, es que a veces a mí me da como bien en este mundo. ¿Será que? No sé. 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque, ¿hasta cuál dije yo? No, solo hasta ahí. Y aquí nos hace la advertencia, Pedro, no corran con ellos. Al contrario, gánense los enemigos, siendo buenos. ¿Sí? Y eso me cuestiona a mí. Todo esto yo lo digo por mí. A veces qué tan acostumbrado yo estoy al modo de vivir del mundo. ¿Qué debo cambiar para ser diferente? Sí, hay cosas en la palabra que son claras, pero de pronto otras que son más engañosas, digámoslo así, no grises, engañosas. Sí, cuidarnos del mundo, ser como Noé. Y vamos a ver que él también no solo era su buen testimonio, sino él era un predicador, también un evangelista, Noé. El evangelio de la gracia siempre ha existido. No sé si era Andrés o Fabio, hablaba de Efesios 2, 8 y 9, Andrés. Efesios 2, 8 y 9, eso no ha cambiado. Noé y su familia hallaron gracia en los ojos de Jehová, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, y esto por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Esto empezó desde Noé, ¿no? Sabemos que es en Cristo, pero ya estaba empezando desde Noé. Bien, y aquí seguimos, versículos 8 en adelante, perdón, de 9 al 13 es como un resumen de lo que venía pasando. Dice del 9 al 13. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Segundo ya. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra, lo que veníamos hablando en los primeros versículos, delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, ahora está hablando directamente a él: he decidido poner el fin de todo, decidió el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Seguramente pensando en lo que leíamos de Pedro 4, 4 y 5, que decía el mundo los ultraja. Aquí vemos que el pecado también había mucha violencia, y seguramente Noé sabía de qué era esa violencia, porque seguramente él se había sentido muchas veces violentado, ultrajado por su fe. Y aquí, pues bueno, simplemente nos repite lo que el Señor había dicho antes, pero ya aquí ya directamente a Noé, pero todavía no nos dice cómo la va a destruir. Sí, sabemos la historia, que es por un diluvio, y por eso vamos de una vez a pasar versículos 14 al 16, ya le empieza a dar más información. Todavía no estamos hablando de agua acá. Entonces, o sea, pongamos en los zapatos de Noé. Él tenía mucha fe, porque el Señor le dice, vamos a hacer un arca. Y como que medio no pensaría, primero, ¿qué es un arca? Segundo, ¿para qué? ¿Sí? Dice acá, 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos, cuarticos, digamos que iban a haber leones, cebras, sus cuarticos, y la calafatearás. ¿Cómo dices hoy en día? ¿Ah? La vas a pañetar con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, y aquí nos da unas medidas, perdón que no las traje así están, pero no las traje, se me olvidó traerlas así a idioma español actual. 300 codos, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca,
importante la posición de la ventana, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, ¿sí? Para que no le entre el agua, ni estaba en luz, ni estaba en aire. Y la acabarás a un codo de elevación, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo el segundo, piso bajo, segundo y tercero. Entonces era una barca no pequeña, con 3 pisos, y como les decía, no les traje las medidas, las pueden encontrar en internet. Hay un lugar en Estados Unidos, ¿en qué estado está el arca? Como en Illinois o algo así. Es que estábamos viendo un video, como un documental acerca de un arca que hicieron en Estados Unidos, no porque iba a haber otro diluvio, sino pues para que la gente visitara y aprendiera acerca de este evento mundial tan importante. Pero cuando uno intenta hacer algo así, obviamente van a haber errores, porque uno no estuvo ahí para mirar cómo era el arca real. Acá, como les decía, dice que hizo un arca, no dice una barca, no dice un barco, ¿sí? Porque algunos comentarios dicen que era más una forma de una caja, ¿sí? Es decir, no tenía la función de navegar. Noé no iba a ir a tierra firme, no. La función era flotar y guardar, ¿sí? Almacenar, esas 2 funciones y listo. Almacenar y flotar. Es más, la barca no iba así con una velita, vamos para el monte, no. Donde quedó. Esa parte no la vamos a ver, pero donde quedó el arca, ahí quedó. Flotando la llevó el agua hasta donde quedó, y ahí Noé no tuvo nada que ver, él no la piloteó, nada de eso. Entonces por eso dicen que no era tanto como un barco, sino que pues los estudiosos dicen que en su original tiene que ver con una caja, ¿sí? Pero bueno, ahí se puede discutir, ¿no? No vamos a entrar en discusión por eso. Y era de todas maneras, no era una cajita cualquiera, era un trabajo de ingeniería bastante importante. Por eso las instrucciones vinieron directamente de Dios. La vas a hacer así, la vas a hacer asá. Y en el versículo anterior, bueno, y aquí voy a saltar un poquito. En el versículo 22 dice, y también con los animales y todo eso, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué tal si Noé hubiera cambiado algunas cositas? No, más ventanitas, a ver si nos entra más aire, ¿sí? No, Noé, ahí vemos la fe de Noé. Él hacía lo que el Señor le pedía, y era un trabajo no sencillo, era un trabajo complicado que duró 120 años en construirse. Miremos Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Y aquí vemos el evangelio que predicaba Noé. En este capítulo 11 de Hebreos está como, se le conoce como el hall de la fama de la fe, ¿sí? Porque aquí están los hombres de fe, está Abraham y está Noé. Y en el 11 dice, por la fe, perdón, 11:7. Por la fe Noé, cuando era advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe, perdón, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es interesante que la barca por 120 años tenía un mensaje claro, y era advertencia, pilas, el Señor va a raer toda carne. Ya el resto ya, pero qué tal si Noé no hubiera hecho caso, él también. Advertencia. Cuando evangelizamos, cuando hablamos de Cristo, también hay una advertencia. Sí, hay que tener cuidado a veces con nuestro evangelio. Mira, Dios te ama, tú eres especial, tiene un plan para ti. ¿De quién estoy hablando? ¿De Cristo o de la persona? Usted no es tan especial, esa es la verdad. Sí, usted no, al contrario. Si yo predico con la palabra del Señor, le predico Romanos 3 y no creo que te diga, eres especial.
Dios te ama y tiene un plan maravilloso. Sí, Dios te ama y sí tiene un plan maravilloso. Sí, eso sí lo pueden decir. Pero tú no eres especial, al contrario. Sí, pilas. ¿Cuál es nuestra arca? Jesús. Entra Jesús, entra al arca. Tú la necesitas. Si no entras, te condenas. ¿Sí? Si no entras, esfuérzate porque eres como bueno. De pronto Dios diga, no, si yo usted se la paso, siga. No. El que no entró al arca, se perdió. El que no creyó en Cristo, también se perderá. Y los que murieron sin Cristo, se perdieron. Lamentablemente, ¿no? Y acá, por 11 años, por 120 años, pilas, arrepiéntanse. Hay una solución, el arca. Nuestro evangelio, ¿no? Arrepiéntanse. Hay una solución, Cristo. Por eso, y Noé fue el primero que creyó. Si nosotros evangelizamos es porque nosotros también, en un momento, creímos. Es que en el versículo, creo que es el 2, cuando dice que dijo que no contendrá el espíritu con el hombre por siempre, porque ciertamente es carne, más sus días, serán 120 años. Puede ser lo que tú decías al principio, pero también Dios estaba dando una fecha de que iban a ser 120 años a partir de ahí, para que creyeran y vinieran y lo vieran. Ah, ok, bien, bien. Sí. Bueno, no iban a pasar de 120. Y ahorita tampoco. Muy bien. Sí, ¿no? Hay varios comentarios, ¿no? Hay varios estudios. Y de esos estudios nos alimentamos también nosotros, ¿no? Bien. Sí, precisamente en 120 años duró el arca. 120 años dijo el hombre que no iba a pasar de ahí. Muchas gracias, Andrés. Bueno, y volvemos a la, como dice mi mamita, la hechura del arca. ¿Sí? Cuando él hizo el arca, como yo no tengo las mías, pero un estimado es que más o menos los cuartos, los cubículos, podía caber, el comentario que yo leía era lo medía con barcos chiquitos, botes, lanchitas. ¿Sí? Entonces, más o menos, si llenáramos el arca con, más o menos, ese es el tamaño de un animal mediano, digamos un caballo, pues, bueno, es grandecito, ¿sí? Podríamos poner 125,000 animales en el arca, 125,000, no eran poquitos. Perdón, volvamos aquí entonces a Génesis 6. Estamos construyendo el arca. Y ahí sí le dice, versículo 17, he aquí yo traigo un diluvio, es interesante, no dice lluvia todavía, ¿sí? Porque si una lluvia, dice, ¿qué es eso? Nunca había llovido, ¿sí? Un diluvio, o sea, el agua va a caer del cielo, eso es lo que usted, y después le vamos a poner lluvia, pero eso era algo que no existía en el momento, pero iba a existir, era algo real. Esa no es la fe. ¿Quién ha visto el cielo? Pablo por ahí, pero de nosotros. ¿Quién ha visto el infierno? ¿Creemos en un cielo y en un infierno? Sí, o sea, esa es fe. No es porque nos lo estamos inventando, es porque existe y Dios dijo que existía. ¿Sí? Lo mismo acá, él decía, pero la lluvia, ¿para qué va a ser un arca si lluvia eso no existe? Dios, eso no existe. Le hubiera dicho Noé, pero tranquilo, va a existir, espere. ¿Sí? Para destruir toda carne, que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie. La palabra especie me parece muy importante. Según su especie, no dice, bueno, sí. De todo ser reptil de la tierra, según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma también contigo todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. También una cosa que uno dice, ¿dónde mete tanta comida Noé?
Es interesante cómo hoy en día muchos animales hibernan. Seguramente muchos entraron en ese estado de hibernación y comían, pero no necesitaban tanta comida. Si necesitamos explicar, por ejemplo, esa parte. La segunda parte, bueno, ¿y dónde mete tanto animal? O sea, aquí calculamos 125.000 animales. Especies de animales, ¿cuántas habrán hoy en día? ¿Más de 125.000? Seguramente. ¿Sí? Bien. Algo del Génesis, que tiene que ver con Génesis, inicio, ¿sí? Palabra, me suena la palabra genética, ¿sí? Con la cuestión que ya no se habla mucho por la genética, de la teoría de la evolución, ¿sí? Dios creó especies, ¿sí? No es que todos vinimos de una sola especie. Es decir, los gatos vienen de la especie felina, los humanos venimos de la especie humana. No hay link. El mono viene de la especie mona, de los simios, ¿sí? Y eso hoy en día es aún más, digamos, comprobable con la genética. Con los estudios genéticos dicen, o sea, no hay forma de que, por más que se parezca la genética de un mono, no va a pasar a la genética, no hay puente de la una a la otra, lo dice la ciencia hoy en día, lo que el Señor pues obviamente ya había puesto. Y de ahí viene la palabra del eslabón perdido. Si usted ve a alguien así súper fanático de la evolución, usted le dice, ¿qué es el eslabón perdido? Usted no conteste, pregúntele, a ver qué le dice. Eslabón perdido, un eslabón es lo que une las cadenas, que ahí no hay unión, ahí no se puede unir esa parte. Sí, pregúntele, bueno, sí, ¿tú qué sabes de evolución? ¿Qué es el eslabón perdido? Explícame, a ver, y lo va a ver ya sudando. Y aquí nos habla de las especies. Dios creó las especies. Digamos, lo que voy a decir, espero que no suene como medio raro a evolución. Lo de Darwin era una macroevolución, pero existe, lo voy a llamar así, de pronto tenga otro nombre no tan raro, microevolución. Es decir, dentro de las especies hay cambios. Ajá. ¿Cuántas especies hay de gatos? Yo digo porque tengo muchísimas, ¿sí? Solo habían como 7 parejas de gatos, no habían más, si metieron gatos. Pero, ¿qué es eso de la microevolución? Es simplemente, David y yo tenemos 2 gatos persas. Los gatos persas tienen pelo largo y nariz chata, ¿sí? ¿Cómo surgieron esos gatos persas? Simplemente 2 gatos normales tuvieron gatos, digamos los gatos de acá, empezaron a tener más gatos, y uno... yo no sé, a alguien le empezó a gustar los gaticos con cara chata y vio uno y cogió otro, y ustedes 2. Y esos 2 crearon gaticos con narices chatas. Le empezó a crecer el pelo más que a... Eso es un tipo como de, no sé cómo llamarlo, microevolución. Y de ahí, por eso sale tanta variedad de animales. O sea, no es necesariamente tener los mismos animales que tenemos hoy en día, todos metidos en el arca. ¿Sí? Eso explica más o menos eso. Entonces había especie felina, de donde vienen todos los felinos hoy en día, había especie de aves, donde empezó a cambiar y tenemos más especies hoy en día. ¿Sí? Pero bueno, eso es como para ahí, bien, veíamos acá en este último versículo, solo vamos a ver este capítulo, tranquilos, 22, de nuevo, y lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces Noé fue salvo por sus obras, porque él hizo todo lo que Dios le mandó. Pero la historia sigue. Había algo que Noé no podía hacer. Los que se acuerdan de la historia era cerrar esa puerta tan grande, una puerta gigantesca. Y Noé no la podía cerrar. Ahí mismo en el capítulo 7, versículo 16 nos narran eso. Y los que vinieron, entonces entraron todos, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta, la obra de Dios, ¿sí? El pacto de la gracia. Y el diluvio es algo innegable hoy en día, ¿sí? Si quieren una prueba del diluvio así bien, acompáñenos al campamento de familias en Villa de Leyva. Y allá les tengo una prueba. Ustedes me pagan la entrada porque yo ya fui y no quiero volver a ir. Allá hay un fósil, allá hay un dinosaurio, ¿sí? ¿Qué es un fósil? Es un cadáver
De hecho, hay fósiles de hojas. ¿Qué es un fósil? Es algo que quedó estampado sobre la tierra. O sea, para crearse un fósil, porque no voy a explicar todo lo que es un fósil, no sé, pero importante, para crear el fósil tiene que haber un gran volumen de presión sobre ese cadáver, que no lo crea un meteorito, ¿sí? Y es interesante la presión del agua. El hombre ha llegado más lejos al espacio que al fondo del mar. Ningún instrumento ha podido llegar, ha llegado muy al fondo, pero no ha podido llegar al fondo del mar, porque la presión los destruye. Así sea de acero o lo que sea, destruye si es un sensor, lo daña de una, ¿sí? Y sobre esa presión quedaron todos esos animales y tenemos fósiles. Y tenemos fósiles en Villa de Leyva, en una cordillera. O sea, vivimos en una cordillera, aquí nomás. Quiere decir que el agua sí tapó todito, ¿sí? ¿Qué prueba que tenemos aquí a 3 horas de camino, ¿no? Del diluvio. Y seres marinos en una cordillera. Súper raro, ¿no? Súper raro, no, ya entendemos por qué. Súper chévere, súper coherente más bien. ¿Sí? Bien. Y el Señor cerró la puerta. El Señor estaba haciendo el pacto con Noé, donde el principal proveedor de justicia era Dios mismo. Y vemos que después de que ocurrió el diluvio y que salió Noé del arca, habiendo sobrevivido con su familia, ¿qué hizo Noé? Capítulo 8, versículo 20 al 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y lo ofreció en holocausto en el altar, un sacrificio, de lo que veníamos hablando, ¿no? La idea del sacrificio. 21. Y percibió Jehová olor grato, le gustó el sacrificio de Noé. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho con el diluvio. Ese es el pacto, y continúa aquí en el 9:11. Dice: estableceré mi pacto con vosotros, no exterminaré más, ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dio Dios esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, el arco iris, ¿no? Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. El Señor decidió no volver a destruir la humanidad con el diluvio. Esa es su gracia, no lo voy a volver a hacer. Y hacemos un pacto con Noé, de que eso no volvería a pasar. La ira del Señor necesita ser satisfecha. La ira de Dios necesita caer como cayó sobre estos hombres. La ira de Dios necesita caer porque es lo justo. Que caiga como cayó en Sodoma y Gomorra. La ira de Dios cayó sobre los hombres y después de esto un pacto de gracia. La ira de Dios cayó sobre Cristo y se hizo un pacto. Igual como acá. Esta es una sombra de nuestro Señor Jesús. Ahora la iglesia como Noé y su familia en este mundo, la Biblia dice que podremos ser perseguidos por seguir a nuestro Señor. A pesar de eso, también debemos predicar ese evangelio también de advertencia, ¿sí? No me va a alcanzar 120 años como a Noé, pero seguramente. Terminamos con algunos versículos, Lucas 17, 26 al 30, no voy a ondear mucho en ellos. Solamente los vamos a leer como para que queden ahí de estar ahí. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, normal, como ahorita, y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, hasta el día que el Señor diga, no más. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Va a pasar algo muy parecido. Segunda de Pedro 2, 5 al 9. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia. Debemos pregonar la justicia como Noé. Con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 7. It's not there. 6 to... Oh. Perdón, era 2, 5 al 9, sorry. Lo tengo acá. Segunda de Pedro 2, 5 al 9. Sí, de pronto lo escribí mal. Y si no, entonces el 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. ¿Nos afligimos en este mundo tan pecaminoso? Viendo y oyendo los hechos injustos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Apocalipsis. Y con ese término ya, el grillito ya. Apocalipsis 20, 8 y 9. No sé si es por eso, pero escucho un grillo. ¿Está a mano? No, es que hace el grillito. Bien, y ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Apocalipsis 20, 8 y 9. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Aquí hablando de la segunda venida. A Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Aquí, sin ahondar mucho, están los ejércitos del cielo, de la tierra, reunidos aquí en el Armagedón. O sea, si son los ejércitos de la tierra, es la mayoría de las personas que viven en esa época, o en esta época, no sé cuándo pase, con violencia, parecido como donde Noé, malos y violentos, ¿sí? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, poquitos versus muchos. Y de la ciudad amada, seguramente Jerusalén. Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Va a pasar, y sabemos que la esperanza es Cristo, y como Noé, obedezcamos al Señor en todo. Eso es algo que Wilmer en evangelismo, 0, rajado. ¿Sí? Y oremos. Señor, tú eres un Dios justo, y qué pena cuando el hombre, a pesar de que inclusive, como dice el Salmo, desvía su camino y su corazón se vuelve contra Dios. En nuestro pecado, en nuestras malas decisiones, inclusive creemos que tú eres el injusto, Señor, cuando lo que lo merecemos es la destrucción. Y tú creas, Señor, este pacto de la gracia en Cristo. Está la única solución, el arca, donde el único que entrara podía ser salvo, y ese es nuestro Señor. Ayúdanos no a sentirnos simplemente alegres porque nos vamos a salvar, pero también preocupados por los que no lo... Danos ese corazón misericordioso que tú tienes, Señor. Perdónanos por nuestra indiferencia, por mi indiferencia ante esta condenación que pende, Señor, sobre el hombre. Y también rogamos que nuestro Señor Jesús venga por nosotros. Y en su nombre oramos. Amén.